Bueno, muy buenas tardes. La clase de hoy voy a ver BERT para que descarguen la presentación. Esta es la presentación 16, que está en la carpeta Presentaciones de la pestaña Unidad 4, TM-16. BERT es el estado del arte en NLP, así que este modelo de lenguaje que vamos a revisar en la clase de hoy trata precisamente sobre cómo se logró el estado del arte en muchas de las tareas de NLP que las vamos a ver con detalle ahora. Entonces, voy a comenzar por el modelo preentrenado, ¿no es cierto? Que el modelo preentrenado de generativo, el GPT-1, el Generative Pre-Training Model 1, que habíamos estado mirando en la última clase, ¿no es cierto? Al final de la última clase está justo más o menos donde quedé. Lo que hacía y la manera en la cual se entrenaba era que se definía una tarea de construcción de resúmenes para Wikipedia, y se utilizaba el transformer para poder procesar, se utilizaban bloques del transformer para poder procesar el texto. En específico se utilizaban bloques del decoder, ya el decodificador del transformer, para poder generar textos. Y la tarea consistía, si es que recuerdan, digamos, básicamente consistía en que uno pudiera generar un resumen. Es decir, la tarea de decodificación consistía en resumir el texto que mostrábamos a la entrada. Entonces, de esa manera, en el fondo, le estábamos dotando de capacidades de abstracción al decodificador. Y ese modelo de lenguaje, en el fondo, el que estábamos tratando de entrenar. Como dice ahí, en el fondo lo que tenemos es una función de pérdida, L1, que esto es importante, el subíndice, porque el GPT-1 se va a dedicar a trabajar con dos tareas de manera simultánea, lo cual después se va a transformar en un estándar dentro de los modelos de lenguaje, que se entrenan con dos tareas, no se entrenan con solamente una tarea. Entonces probablemente este es uno de los primeros trabajos importantes en los cuales esta idea de trabajar con dos tareas complementarias se trabaja. La tarea 1, a la que corresponde la función de pérdida de L1, bueno, lo que hace es trabajar con la log verosimilitud. ¿Ya? ¿De qué cosa? De los tokens de entrada, que son los que se muestran ahí, y se tiene un token de salida para cada uno de los steps del decodificador, donde ese token de salida corresponde al resumen generado en la salida a partir del decodificador, y los tokens de entrada, que corresponden al contexto, corresponden a los artículos más relevantes para esa temática. ¿Ya? Esa temática, todas extraídas desde Wikipedia. Entonces, el entrenamiento se basa fuertemente en datos de Wikipedia. Entonces, existen los tokens de entrada, que son esos símbolos que van desde el U menos K hasta el menos 1. Recuerden que el GPT-1 es direccional, de izquierda a derecha, a eso le llaman un modelo de lenguaje direccional, ¿ya? Por eso van los índices desde el menos K hasta el menos 1, y la posición 1 que corresponde al time step, en realidad hasta el I, ¿no es cierto? Desde el UI menos K hasta el UI menos 1. Y ahí uno lo que genera la salida es el símbolo U sub I, que corresponde al símbolo del time step I de la resumen. El embedding de entrada, que está ahí, que es el Token Embedding Matrix, que es una matriz de parámetros aprendibles por el decodificador. Y tenemos el Position Embedding Matrix, que era otra cosa interesante que hacía el GPT-1, que codificaba la posición. Entonces, básicamente eso era lo que venía del transformer, que el transformer no solamente codificaba los símbolos de entrada, sino que codificaba otra información de la entrada y la superponía a través de adiciones, que en este caso era la posición de los símbolos de entrada en relación al largo de la sentencia de entrada. Y eso genera un H sub 0, ¿cierto?
un H sub 0, y después tenemos entonces los sucesivos bloques del transformer, que ahí se está trabajando con n capas. En el paper original de Transformer se hablaba de L, ¿no es cierto? Ya, pero básicamente es la misma idea. Que se van apilando, es decir, lo que se hace es un stacking de bloques del Transformer, ¿no? Para poder ir generando las distintas representaciones internas dentro del decodificador. Ya la salida, el output, lo que hace es trabajar con el vector oculto de la capa que está más arriba, de la capa enésima, la pasa por una matriz de parámetros que también se aprende, que es la matriz W sub E, y que se ajusta para resolver una tarea específica, que en este caso es una tarea de modelo de lenguaje, es decir, generar símbolos a partir de otros símbolos. ¿Bien? Y esto se hace a partir de una capa softmax, como siempre lo hemos hecho a lo largo del curso. Cuando uno barre el vocabulario, una buena decisión es usar una capa softmax para poder normalizar los pesos, para poder normalizar las salidas y tener una distribución de pesos en la salida sobre los términos de vocabulario. Entonces la misma idea, se repite acá, lo mismo que había aparecido en el modelo de lenguaje, ¿ya? El modelo de lenguaje neuronal, el primero, la misma idea que está. Ahora, en el GPT-1, el que se está usando el transformer decoder, además se hace un fine-tuning supervisado. Es decir, se define una tarea, entonces hay una tarea específica que también se resuelve utilizando esta codificación. Entonces, esa tarea específica es una tarea supervisada, por lo tanto aparece esa variable i, que es la que se busca pronosticar, y cuyo valor depende de ciertos atributos, que en este caso serían los mismos símbolos del decoder, ¿ya? Entonces, fundamentalmente, lo que se hace aquí es que la última capa del transformer decoder, que la que está ahí se multiplica por una matriz W sub I. Entonces, esa matriz de parámetros, W sub I, es una matriz de parámetros que se aprende para resolver esa tarea específica, que es una tarea típicamente supervisada. La tarea de modelo de lenguaje es no supervisada. Entonces, bueno, recuerden que el transformer tiene un mecanismo de autoatención que le permite ajustar parámetros para prestarle atención a símbolos de la secuencia de entrada que no necesariamente son contiguos. Esta idea de Nikolov, que era de los skipgrams, ¿no es cierto? Que uno consideraba una ventana de contexto que no necesariamente eran términos consecutivos, y entonces uno se podía saltar los símbolos consecutivos, se vuelve a repetir acá. ¿Ya? Se vuelve a repetir la idea de que uno le puede prestar atención a símbolos de la entrada que no necesariamente son contiguos, que no están uno al lado del otro. Entonces, el mecanismo de atención hace eso. Eventualmente, por ejemplo, uno podría, para la posición I, prestarle atención al primer término de la sentencia. El GPT-1 en específico utiliza una masked self-attention, que esto es un mecanismo de autoatención, pero con una máscara que solamente le permite aprender los pesos de atención, los coeficientes de atención, para los símbolos que están hasta el time step t. Eso es una particularidad del GPT-1. Y bueno, después hay una sintonización fina de los parámetros del transformer del decoder para resolver simultáneamente la tarea del language model y la tarea supervisada. Y esa tarea supervisada, que es una tarea específica, va a depender de lo que nosotros queramos hacer con ese modelo. Agregar esa segunda tarea significa que tenemos que trabajar con una segunda función de pérdida, que en este caso sería la L sub 2. ¿Ya? Y esa L sub 2 es la supervisada, ¿no es cierto? Porque en la salida aparece la variable i, que va a depender de los símbolos de entrada o de las distintas variables que vamos a utilizar o seleccionar desde el transformer para poder resolver esa tarea específica. Así que aparece una función de pérdida combinada, L sub 3, que es lo que se menciona ahí,
que es simplemente una combinación convexa entre la función L1 y L2. Hasta aquí. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda? Yo creo que no, porque es justo lo que habíamos visto al final. Y la gracia que tenía esto, y una también de las innovaciones que trae el GPT-1, es que dependiendo de la tarea que vamos a resolver, la entrada tiene codificaciones específicas. Son codificaciones específicas a las tareas. En un problema de clasificación se usa un símbolo de inicio de sentencia y un símbolo de fin de sentencia, y entre esos dos símbolos se coloca el texto. Se pasa por el transformer, eso es lo que aparecería acá, ¿no es cierto? Aquí. Entonces se pasa por el transformer, y al final siempre se aplica la capa lineal para resolver la tarea supervisada. ¿Ya? La capa lineal, tipo una red feed forward, ¿ya? De una capa. Un poquito, vamos a conectar aquí el mouse. Y eso, ¿ya? En el caso de entailment, no sé si recuerdan lo que era entailment, pero ya básicamente el resto de las tareas, las que no son de clasificación, son tareas pareadas, es decir, que trabajan sobre pares de datos, ¿ya? Pares de sentencia. Entonces, en el caso textual entailment, lo que se trabajaba era la codificación, usaban estos símbolos. Inicio, viene la sentencia que es la premisa, después viene un delimitador, después viene la sentencia que representa la hipótesis, y se coloca un símbolo de fin del ejemplo de entrenamiento. Entonces, en este caso, los ejemplos de entrenamiento están formados por pares, ¿ya? Básicamente son pares. Y en el textual entailment la tarea es binaria, clasificación binaria. Tenemos que decir si existe una relación entre la premisa y la hipótesis o no. Así que una tarea relativamente sencilla desde el punto de vista de aprendizaje, clasificación binaria, ¿no? Hay otras tareas que son bastante más sofisticadas, como por ejemplo evaluar una tarea no supervisada, como podría ser construcción de resúmenes. Realmente es bastante difícil, ¿ya? Pero estas tareas que aparecen aquí son un poco más sencillas, ¿ya? Todas dependen o de clasificación binaria o de clasificación multiclase. Entonces no son tan... Bueno, depende de los datos, pero en términos de aprendizaje no son tan complejas, ¿ya? En el caso de similitud semántica, semantic matching, por ejemplo, aquí aparecería la tarea de similarity, ¿no es cierto? En donde uno tiene dos sentencias, por ejemplo, dos titulares de noticias, y lo que quiere saber es que esas dos noticias se refieren al mismo contenido. Entonces quiere saber si es que hay un match semántico. Entonces, en GPT-1 lo que hacen es colocar el titular 1, el titular 2, y después otro ejemplo que es al revés, titular 2 y titular 1. Entonces, con el text 1, el delimitador entre las dos, y con los símbolos de inicio y final de ejemplo entre las dos. Y para cada una de ellas se pasan por el transformer, en este caso después se combinan, y la combinación de ambas, que se puede utilizar un operador de concatenación simple, o bien una proyección lineal, para bajar la dimensionalidad de un vector que es de 2h dimensiones a 1h, ¿no es cierto?, a h dimensiones, y después se pasa por una capa lineal que resuelve la tarea. En el fondo, la salida va a corresponder a una neurona. Lo de similaridad serviría para segmentación de textos. ¿En qué sentido? A ver, la tarea de similitud semántica típicamente en NLP ha correspondido a match de titulares de noticias. Ya es una tarea bien importante en NLP. Si podría servir para segmentación de texto, creo entender tu pregunta en el sentido de que uno podría hacer dentro de un párrafo, podría separarlo en sentencias y analizar la estructura de autosimilitud, ¿cierto?, de las sentencias. Y en función de eso hacer una segmentación de un párrafo en segmentos que tengan una alta autosimilitud interna. Sí, se puede usar para eso. Sí.
Un semantic matcher se puede usar para segmentar texto. Eso es una buena aplicación. Bueno, entonces al final aparece la capa lineal. En el caso de semantic matching, también es una capa lineal que resuelve o aterriza en un problema simple, que es de clasificación binaria. ¿Ya? Entonces la complejidad está acá, no está al final, sino que está en aprender la representación de los ejemplos. En que la representación de los ejemplos de entrenamiento sea lo suficientemente informativa para que las características que le proporcionemos al clasificador binario, por ejemplo, en el caso de semantic matching o de entailment, sea suficientemente valiosa para resolver el problema de clasificación binaria. Por eso toda esta área recibe el nombre de aprendizaje de representaciones, porque la parte dura del problema está en aprender una representación adecuada para resolver una tarea específica. ¿Ya? Más que la resolución de la tarea específica que se puede resolver con métodos convencionales. ¿Ya? Eso es la gran diferencia. Métodos convencionales como podría ser un perceptor multicapa con una neurona de salida para poder hacer un 0 y 1. O sea, ahí no hay mayores desafíos técnicos, pero los desafíos técnicos están en la entrada, al aprender la representación. Ahí es donde está el problema. En el caso de tareas de elección múltiple, después las vamos a ver con detalle, de hecho en esta misma clase, vamos a ver con detalle las tareas tipo que se utilizan para hacer evaluación de modelos de lenguaje. En elección múltiple se coloca una sentencia que representa un contexto y se representan distintas respuestas o alternativas, y esta es una tarea de clasificación multiclase, en la cual lo que uno tiene que, o bien puede ser clasificación uno contra el resto, ¿sí? Lo que tiene que saber, o lo que tiene que definirse acá, es cuál de esas alternativas es más relevante al contexto. ¿Cuál es la alternativa más relevante? Y eventualmente ordenarlas. Pueden haber unas más relevantes que otras, así como un test de selección múltiple. Entonces, en rigor, esto se baja o se traduce en un problema de clasificación binaria por alternativa. Por eso aparecen ahí, en este caso de 3 alternativas, 3 clasificadores lineales. ¿Ya? Que en rigor podría ser el mismo clasificador lineal, solamente que vamos cambiando el ejemplo de entrada y vamos manteniendo fijo el contexto y vamos cambiando la alternativa. ¿Ya? Y ya lo que me aprende en el fondo es a decirme si es que existe entailment. Así que elección múltiple se reduce al segundo problema, que era el problema de entailment. Saber si es que esa respuesta tiene relación con el contexto. Y en este caso está replicado varias veces. Así que al final la salida se interpreta y uno recupera en orden descendente las alternativas que tienen una similitud semántica o un score de entailment más alto. ¿Ya? Pero se fijan que es el mismo problema anterior, así que no hay mucha novedad en ese tipo de temas. Vamos a BERT. BERT, ahí les pongo la referencia. Es un paper fundamental en procesamiento del lenguaje natural. Fundamental. ¿Ya? Así que les recomiendo que lo lean. ¿Ya? Bueno, yo les voy a hacer aquí una revisión bastante completa de lo que van a encontrar en ese paper. Una vez de que lo lean, si es que no lo han leído todavía. Un paper clásico. Estamos hablando del 2018. El 2019 fue publicado, pero en realidad BERT en el archive apareció en 2018. ¿Ya? Pero fue publicado en la conferencia ACL de Norteamérica, que se llama NACL. ¿Y por qué es tan relevante? Porque BERT, que es una mejora del GPT-1, que acabamos de ver, establece muchas marcas en distintas tareas que son consideradas estado del arte. Entonces, BERT es muy importante. ¿Cuáles son las diferencias que tiene BERT con GPT-1? Usa contexto bidireccional. En lugar de usar el decodificador de GPT-1, usa el codificador del transformer. Hace un cambio. Usa el encoder.
Y trabaja siempre con una tarea complementaria. Recuerden que GPT-1 trabajaba con dos tareas: modelo de lenguaje, que esa tarea está fija, y una tarea que va cambiando, ya que es una tarea supervisada. Algunas de las que les mencioné son las que se usan ahí. En el caso de BERT, la tarea complementaria siempre es Next Sentence Prediction, NSP, que es una tarea dummy, ¿ya? Pero que una tarea, digámoslo así, ingenua, pero que le proporciona o que le exige al modelo de lenguaje que adquiera ciertas habilidades un poquito de más alto nivel. Y esa tarea consiste en pronosticar si es que la siguiente sentencia que yo muestro efectivamente es una sentencia que es continuación de la anterior. ¿Ya? Es decir, si un par de sentencias que le estoy mostrando al encoder tienen una secuencia lógica, ¿ya? O bien están desconectadas, ¿ya? Lógicamente. Esa tarea se llama Next Sentence Prediction, aterriza en una tarea de clasificación binaria simplemente, donde uno dice, sí, esta sentencia se deriva de la anterior, o es una consecuencia lógica, así que clasificación 1, o no tiene ninguna conexión con la anterior, clasificación C. Así que aterriza en una tarea sencilla de clasificación binaria. ¿Cuáles son los bloques de construcción de BERT, los building blocks? Bueno, al igual que GPT-1 y Google Machine Translation, ¿cierto? Que lo vimos hace una semana con el Sec2Sec, el BERT utiliza el Word Peace Mode. El Word Peace Mode es un tipo específico de tokenización, que yo se los comenté la semana pasada, que fue calculado inicialmente para tokenizar coreano. Y fue diseñado para poder hacer bit encoding, es decir, hacer una compactación de la entrada a nivel de símbolos, es decir, calcular los símbolos de la entrada, es decir, las subpalabras de la entrada, que permiten reducir el tamaño del vocabulario en el fondo. Entonces, lo que ellos buscan es, con el Word Peace Model, es segmentar las palabras en palabras más cortitas. Piénsenlo como un modelo enegrama dinámico. Enegrama dinámico porque el enegrama estático, que es el convencional, el n está fijo. Pero en el enegrama dinámico, el n es variable. Entonces, el Word Peace Model juega con el valor de n, de un char engram, digámoslo así, ¿ya? Y ese char engram, que son subpalabras, tiene estos secuencias de caracteres que son de largo variable. La función objetivo del Word Peace Model consiste en minimizar el número de símbolos, es decir, de subpalabras, que se requieren para poder compactar la representación del texto. Entonces, el Word Peace Model está optimizado de manera tal de que la tokenización a nivel de subpalabras que se hace es óptima en el número de símbolos que utiliza. Esa es como la gracia del Word Peace Model. Y como les mencionaba a nivel de anécdota, se hizo para coreano, porque en coreano los símbolos que ellos utilizan es difícil, digamos, poder tokenizar. Entonces se hizo primero para poder trabajar en eso, y al final después se dieron cuenta de que funcionaba para cualquier idioma, ¿no? Es decir, siempre era una buena estrategia de tokenización. Word Peace Model. ¿Cuáles son las implicancias del uso del Word Peace Model? Que en realidad el transformer encoder no va a recibir palabra a palabra la sentencia, sino que la va a procesar a nivel de subpalabras. Esa es como la gran implicancia. Ya, y hay dos tareas. La de modelo de lenguaje, que tiene una variante en BERT, que se llama el modelo de lenguaje con máscara, el Masket, para preentrenar a nivel de tokens, los tokens del Word Peace Model, y la tarea complementaria 2, que es la Next Sentence Prediction, NS. Entonces, ¿qué es la tarea que ya expliqué? Una tarea simple, que es
a partir de un par de sentencias, saber si es que la sentencia B es la que continúa de la sentencia A, o viene en una sentencia random. ¿Ya? Es una tarea muy simple, ingenua, ¿ya? Que no tiene utilidad para uno, digamos. O sea, uno no va a no, ¿ya? Pero, ¿por qué se usa esa tarea simple? Porque obliga a que la representación que tiene que aprender el transformer encoder codifica algunas características a nivel de sentencia, ¿ya? No solo a nivel de palabras. Entonces eso lo dota de algunas capacidades de abstracción un poco más altas que un modelo de lenguaje que solamente trabajara a nivel de sus palabras. Esa es la motivación. ¿Cuál es la entrada de BERT? O sea, la imagen clásica del paper. Cuando lean el paper, o si ya lo han leído, lo pueden estar recordando, que lo que uno tiene son los embeddings de los tokens, ¿cierto? Que son los que están ahí en amarillo, que están acá. Entonces uno tiene estas subpalabras. Para cada una de esas subpalabras, yo voy a ajustar un vector de parámetros que va a representar a esa subpalabra. No está preentrenado, sino que se aprende. La representación del token se aprende en el transformer. Aquí aparecen estos símbolos que son los símbolos de adición, ¿cierto? El símbolo más. El símbolo más significa de que la representación para cada uno de estos símbolos, por ejemplo, aquí está la entrada, el dog, ¿no es cierto? Por ejemplo, perro. Tengo su símbolo, el token embedding, que son parámetros aprendibles. Después tengo algo que es lo que les mencionaba de la tarea NSP, Next Sentence Prediction, que uno dice, aquí tienes tu primera sentencia, My dog is cute, y la segunda que es, He likes play algo. A ver si un par de hashtags. Pero se fijan que hay dos sentencias, la sentencia A y la sentencia B. Entonces, se coloca el segment embedding, que es en el fondo una indicación que lo que le está mostrando al transformer es si la sentencia que está leyendo es la sentencia A o la sentencia B. Y para eso simplemente uno coloca una codificación dummy. Codificación dummy significa de que todas las sentencias A tienen el mismo embedding. ¿Ya? Ese E sub A va a ser el mismo para todas las sentencias. ¿Ya? Entonces eso es un lookup embedding. Yo lo tengo en alguna parte, lo defino, y de manera tal de que sea ortogonal al E sub B, ¿sí? que se establezca en la representación, que son representaciones distintas, que no están correlacionadas, ¿ya? De manera tal de que la máquina entienda de que está leyendo, de que pasa desde la sentencia A a la sentencia B, en la codificación. Y después vienen los position embeddings. El position embedding lo que hace es codificar cada una de las posiciones de la secuencia de entrada. Entonces tiene una codificación para la primera, segunda, tercera, etc. Para todas las posiciones de la entrada. En este ejemplo son 10 posiciones, así que hay 10 positional embeddings. Todos esos se suman y esas son las representaciones. Entonces, el preprocesamiento que hace BERT es muy interesante, porque lo que me está diciendo, lo que me está mostrando al transformer encoder, es no solamente la información de codificación del token, sino que también la información de codificación de a cuál sentencia pertenece el token, si es que es la primera o la segunda, y en qué posición está ese token. Entonces le está mostrando más información que la que usualmente le mostraban los modelos de lenguaje a sus máquinas, sus parámetros. Diego, tenemos una pregunta. Dale, no. Ah, lo tienes en el chat. A ver, déjame verlo en el chat. Chat. Diego me pregunta
Si es que los position embeddings son aprendidos o se definen a mano. Se definen a mano. Son lookup embeddings, los positional embeddings. ¿Ya? Y tienes que imaginártelo de la siguiente forma. Es bien ingeniosa la manera en la cual codifican las posiciones. Si tuvieras 16 posiciones, imagínate que tus vectores son de 20 componentes. En realidad no son de 20, son más largos. ¿Ya? Pero supongamos que son pongámoslo así, de 16 componentes. Entonces, tienes vectores de largo de 16, y entonces para codificar cada una de las posiciones lo que haces es un one-hot encoding vector por posición. Es decir, si tú apilas los vectores de posición, te queda una matriz diagonal. En un lenguaje más simple, el E1 correspondería al one-hot vector, donde la primera entrada del vector está quemada y el resto son puros ceros. El E2 corresponde al vector donde la segunda posición está quemada y el resto son puros ceros. ¿Ya? Es el truco. Ahora, no es exactamente así, porque en realidad ellos aplican un suavizado. ¿Ya? Entonces, en lugar de que les quede una codificación one hot, les queda una codificación un poquito más suave. ¿Ya? Pero la idea básicamente son lookup embeddings. Igual que los segment embeddings, son lookups. Los que son entrenables son los token embeddings. ¿Ya? Esos se aprenden. Entonces se van ajustando dependiendo del problema. ¿Y por qué se tienen que ir ajustando los token embeddings? Porque la idea es que si hay dos tokens que tienden a coocurrir en los mismos contextos, sus representaciones sean muy parecidas. Entonces yo le tengo que pedir a la máquina entonces que ajuste esos parámetros de manera tal de que las representaciones de esos dos tokens, en el caso que estén relacionadas, sean muy cercanas en el embedding space. Por esa razón los amarillos se prenden. Pero los otros no, pues no se prenden. Son lookups embedding, tanto el de segmentos como el de posición. Rodrigo. Sí, en el caso de los de posición, uno no debería esperar que hubiera, quizás no tanta ortogonalidad, porque igual hay una relación con respecto a la posición, ¿no? Por Claro, ejemplo, por eso lo en el caso... suavizan. Ah, ya. Sí, Okay. por eso hicieron el suavizado. Pero en rigor, lo que uno ve en esos positional embeddings es que es parecido a lo que sería una matriz diagonal, pero suavizada. Entonces, te queda, por ejemplo, de que el de la posición 2 quema un poquito la posición 1 y la 3. El 3 quema un poquito la 2 y la 4. Entonces, le da esa información de que en el fondo el 3 viene después del 2 y antes del 4. Está en el positional embedding. Pero ahí sí genera la relación de posición realmente. Claro, porque no, si fuera one hot, no sabría realmente quién está al lado de quién. Yeah. Por eso hay un suavizado. Súper, muchas gracias. Ya, esa es una consulta. Entonces, ya, aquí hay una tarea interesante, que es el modelo de lenguaje que entrena BERT es ligeramente distinto al que hemos visto hasta ahora. Entonces, ellos hacen una innovación interesante. ¿Cuál es la innovación? Que en lugar de hacer un modelo direccional, como siempre lo había hecho la gente, ¿no es cierto? Eran direccionales, uno pronosticaba el siguiente símbolo de la sentencia de entrada, esa tenía que aparecer en la salida. En este caso se usa algo que se llama el Masked Language Model. Y eso significa de que yo de la sentencia de entrada le aplico una máscara, es decir, le tapo al encoder un símbolo. ¿Ya? No se lo muestro, lo reemplazo por el símbolo mask. Y ese símbolo entonces es el que tiene que pronosticar a la salida, que es el que estaría en esta figura en la salida
el W que está con el color rojo, ¿cierto? El W4, W'4. Entonces, la tarea es débilmente posicional. ¿Por qué es esto? Porque en una siguiente instancia, la posición de la máscara podría cambiar de posición. La idea entonces es de que es explotar, dado de que el Transformer Encoder tiene este mecanismo de autoatención, explotar el mecanismo de autoatención de manera tal de que aprenda dependencias que no necesariamente son contiguas. ¿A qué me refiero con esto? Porque si uno siempre estuviera preocupado de hacer un Next Word Prediction, un NWP, siempre el pronóstico sería para la siguiente palabra. Y por lo tanto, los factores de la capa de atención se van a ir ordenando de manera tal de que siempre para la siguiente palabra, probablemente los símbolos más relevantes van a ser los inmediatamente anteriores. Cuando yo le desordeno esto en el fondo, se lo desordeno al transformer y le digo mejor vas a trabajar con un masket, entonces la posición de la tarea que está resolviendo, del símbolo que tienes que pronosticar, va cambiando de ejemplo a ejemplo. Lo fuerzo a que utilice distintas a que utilice distintos símbolos de la entrada. Se fijan, ¿cierto? Si fuera siempre el next, probablemente esa palabra en rojo sería la última, que es lo que hacen las redes recurrentes. Entonces las redes recurrentes típicamente utilizan el último símbolo de la sentencia para generar, ¿cierto? O el último vector de estado para generar la salida. Aquí en el MLM, en el Masked Language Model, el símbolo de salida va cambiando, se va moviendo. Y es una primera genialidad. Porque eso obliga al mecanismo de atención a utilizar distintos factores de atención que van a ser débilmente posicionados. Es decir, la posición no va a ser tan relevante, sino que voy a forzar a que esté moviendo los factores de atención de un ejemplo a otro y no quede sesgado a la posición. ¿No? Entonces reduzco el sesgo de la posición. Lo otro importante es que el pronóstico es sentencia a sentencia, pero no es secuencial. Así que en rigor no es un sec-to-sec convencional, como el que vimos la semana pasada, sino que este es símbolo, pero todo hecho en paralelo. Porque el transformer se implementa sobre una feed forward. A diferencia de lo que hacía el sec-to-sec, que se implementa sobre un recurrente. Como se implementa sobre una feed forward, los símbolos se pueden calcular simultáneamente, paralelo, ¿ya? Porque todo esto se hace con productos matriciales. ¿Lo ven? Entonces hay un cambio muy importante. ¿Ya? Se calcula la secuencia de entrada, es decir, la sentencia de salida se calcula en un step, en el mismo step, se hace todo simultáneo. Ya, y hay otro detalle, por ejemplo, que ellos cambian la función de activación en la capa de salida para generar las palabras, con una modificación que hacen de la función, ya no usan una ReLU, sino que hacen una KELU, que son unidades lineales de error gaussiano. ¿Ya? Es una variación en la función de activación, que tiene alguna justificación en términos de la derivada de la KELU, que es más suave que la ReLU, que en el fondo la ReLU, como tiene una descontinuidad en el cero, hace que la derivada, cuando calculas los gradientes, tenga problemas numéricos en torno al cero. Entonces ellos reemplazaron la ReLU por la KELU para que la transición en torno al origen sea suave y diferenciable. Eso hace una diferencia en términos numéricos. Entonces el BERT MLM se ve más o menos como está en esa figurita, en la cual lo que estamos viendo es que a la entrada estamos colocando dos sentencias. Entonces estamos colocando, por ejemplo, ahí está la misma sentencia repetida, pero
le estamos mostrando una máscara. Entonces estamos diciendo, esa máscara se va a ir moviendo. Entonces, en algún momento a lo mejor supo de que esa sentencia estaba en la entrada y generaba esa salida, y después yo se la tapé, ¿ya? Le puse una máscara, y tiene que aprender a predecir de que la palabra que iría en esa posición tendría que ser la palabra que en algún momento anteriormente vio, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea. Que le vamos cambiando las posiciones en el. Ya. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre Elmo, BERT y GPT-1? Que ya lo hemos visto los tres, ¿cierto? El Elmo, que el que estaría a la derecha, ¿no es cierto? Sería secuencial. Está basada en aprendizaje secuencial, en rigor, es bidireccional secuencial, en base al STM, y las dependencias que aparecen a partir de los símbolos de entrada son dependencias que están mostradas por esas flechas, ¿no es cierto? Es decir, tiene esa estructura de dependencia. Ahí aparecen como dos redes, ¿no es cierto? Porque aparece a la izquierda la red de forward y a la derecha la red de backward, ¿no? Pero básicamente uno podría interpretarlo como ese tipo de propagación, en donde el símbolo 1 ocupa la primera posición en la red de, bueno, siempre ocupa la primera posición en ambos modelos. Lo único que pasa es que en realidad se alimentan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en el caso de Elmo, y por lo tanto el orden en el cual aparecen los símbolos se invierte, dependiendo de si es forward o backward, ¿ya? Pero el orden de conexiones se mantiene exactamente igual. Cuando yo me paso a GPT-1, que sería el modelo que está al medio, que se le hizo OpenAI, las dependencias son de izquierda a derecha. Es decir, el primer símbolo, y es el problema que tiene esto, el primer símbolo tiene menos contexto que el último. El último símbolo es el que tiene más contexto, porque es un modelo de lectura unidireccional. Entonces la tarea para el primer símbolo es más difícil que para el último, porque el primer símbolo de la secuencia en el GPT-1 trabaja con menos símbolos de contexto, trabaja solamente con su propia representación. Y el contexto se va ampliando en la medida que nos vamos moviendo en la sentencia hacia la derecha. Entonces hay un problema. ¿Qué hace BERT? Le da la misma cantidad de elementos de contexto a todos los elementos de la sentencia de entrada. Esa es la gran diferencia. Y eso lo hace gracias al mecanismo de autoatención. Entonces el mecanismo de autoatención permite de que tanto el símbolo 1, como el 2, como el n, todos tengan la posibilidad de aprender o de inferir, ¿sí?, a partir de otros vecinos o de otros símbolos que están en la secuencia. Por eso el primer símbolo que aparece acá, lo voy a mostrar con el... Se fijan, ¿no es cierto? En el GPT-1, cuando estoy procesando el primer símbolo de la secuencia, solamente está recibiendo la información de este token, del E1. Pero cuando lo hago con BERT, usando el transformer, eso es porque el GPT-1 usó unidireccional, ¿no? En el caso de BERT, no le colocan esa restricción y en rigor lo entrenan de esta manera que es masked, y entonces eventualmente uno puede generar dependencias de cualquier símbolo de la entrada. En cambio, el primer símbolo, por ejemplo, en la primera capa, en la primera capa del stack, ahora podría generar dependencias o atención de cualquiera otro de los símbolos de la secuencia. Ahí está la diferencia, ¿ya?, en términos de lo que hice. Ya, entonces, bueno, tarea Next Sentence Prediction, el 1% corresponde al Next, el 99% es Not Next, así que tenemos un problema de desbalance, pero que lo vamos a resolver de una manera bien ingeniosa. Entonces, básicamente ahí lo que les están mostrando adelante. En la entrada tienen dos sentencias, así se muestra un ejemplo.
Hay un símbolo de inicio que se llama CLS y separadores, SEP. Tienen los símbolos de máscaras, que son las palabras que están ocultándole al codificador, al encoder, y esa es la que le estamos pidiendo a la salida que pronostique el modelo de lenguaje. Y además le estamos pidiendo que haga el pronóstico de la tarea MSP. Esa es la manera de entrenar el BERT. Ahí estarían los dos. BERT trabaja, bueno, el GPT-1, si se fijan es más o menos parecido al GPT-1, es como más o menos la misma idea, de que hay dos tareas complementarias, la de predicción de texto, que en este caso es MLM, y la de clasificación, que es la MSP, y bueno, ahí se utilizan los bloques del encoder del transformer, se utilizan 12 bloques. De esos 12 bloques de BERT, se hicieron distintos estudios en el paper de cuáles de esos 12 bloques en realidad era más útil para representar a los símbolos. Por ejemplo, la palabra help, la que aparece ahí. ¿Qué me servirá más? ¿El vector del primero, segundo, tercero? ¿Cuál? ¿El vector del 12? ¿De cuál encoder? ¿Cuál de esos vectores? ¿Cuál de esos encoders utilizo? Se fijan que como hay stacking, uno tiene opciones. Uno se podría quedar con distintas opciones. Y esto es empírico. Entonces llegaron a que una buena solución era quedarse con los vectores de los últimos 4 encoders. El encoder 9, 10, 11. Pero se probaron hartas cosas. Por ejemplo, quedarse con los primeros, seleccionar el primero, seleccionar solamente el último, promediar también. Recuerdo yo que hicieron promedio de los vectores. Pero al final lo que les funcionó mejor fue lo que estaba más arriba. Lo cual indica de que BERT probablemente tiene alguna capacidad para codificar información de alto nivel. En la medida que vamos avanzando en la codificación, los patrones que se van identificando se van alejando del léxico y van estableciendo relaciones que son un poquito más de alto nivel. Eso es lo que uno espera. Ya. Entonces, algunos aspectos prácticos. El BERT trabaja con n bloques de transformer. Hay un h que es la dimensión del vector oculto de cada uno de los bloques, que es el mismo, y está el sistema de multicabezales de atención. El BERT base, ellos entrenan dos modelos, BERT base y BERT grande. El BERT base está sobre 12 capas, con h, es decir, con vectores de 768 dimensiones y con 12 cabezales, multi-head attentions, que lo lleva a un modelo de 110 millones de parámetros. 110 millones de parámetros. BERT Large tiene el doble de capas, 24, trabaja con vectores más largos, de 1024 componentes, y 16 cabezales de atención. Esos son 340 millones de parámetros. BERT utiliza dos símbolos especiales, el CLS, que es el primer token de cada sentencia, y el SEP, que separa pares de sentencia. Además del mask, que es el que se utiliza para enmascarar palabras. BERT se preentrenó sobre el boot corpus, que son 800 millones de palabras, y Wikipedia, que tiene 2.500 millones de palabras. La particularidad es que el BERT preentrenado, entonces después uno lo toma y le hace fine-tuning para resolver tareas downstream. Es decir, sobre el modelo preentrenado se ingestan las entradas y salidas para la tarea específica. El fine-tuning es mucho menos costoso que el pre-training porque típicamente las tareas de fine-tuning utilizan modelos más simples, no utilizan el transformer. Por esta razón, BERT proporciona los modelos preentrenados y uno puede sacar entonces las representaciones que necesita para resolver su tarea específica. Otra tarea, aspectos prácticos, el Masked Language Model samplea un token de la sentencia de entrada y toma la siguiente decisión. El 80% de las veces reemplaza el token at random, ¿no es cierto?, por el símbolo mask. El 10% de las veces reemplaza el token por un token al azar. Y el 10% de las veces deja la sentencia sin alterar, es decir, no reemplaza el símbolo.
en NSP para balancear. Entonces, uno va mostrando, y entonces se arman los ejemplos de entrenamiento de manera tal de que el 50% de los ejemplos, estos son pares de sentencia, estén relacionados, y el 50% restante no tenga relación. El entrenamiento se probó con batches de 256 sentencias a 512 tokens, lo que da algo así como 128.000 tokens por batch, que llega a 1.000.000 de steps, que son aproximadamente 40 epochs sobre un corpus de 3.3 billones de palabras. Fue implementado en la librería TensorFlow y preentrenado el BERT sobre 16 TPUs, Tensor Processor Units, y 64 TPUs en el caso de BERT Large. Cada uno de ellos tomó 4 días de entrenamiento en esa arquitectura gigante. Aquí viene algo súper importante porque seguramente sus proyectos, y lo vamos a ver también en los papers de la próxima semana, ¿ya? Es cómo se evalúan los modelos. Entonces, hay distintas tareas. Aparece aquí ya en el año 2018, estoy viendo bien, sí, en el año 2018, en MLP, un benchmark para evaluación, que se llama GLUE, General Language Understanding Evaluation, que une distintos datasets para evaluar en distintas tareas. El MNLI, que es de inferencia natural, que es textual entangled, el QQP, que es de pares, pregunta-respuesta, question pairs, typo, que es match semántico entre dos preguntas, así que es clasificación binaria. El QMLI, que son pares pregunta-respuesta, también es clasificación binaria. El Stanford Sentiment Tree Bank, que es para una sentencia predecir la polaridad. También esta es una tarea binaria, se predice si la polaridad es positiva o negativa, y no están incluidas sentencias neutrales del SST2. El COLA, que es el Corpus of Linguistic Acceptability, que es para una sentencia predecir si la sentencia está lingüísticamente correcta, aceptable, es decir, si está bien escrita en el fondo, de acuerdo a las reglas del idioma, o no. Y eso también es binario. El STSB, que es Textual Similarity Benchmark, son pares de sentencia que son titulares de noticias que denotan match semántico en escala de 1 a 5. El MRPC, que es el Paraphrase Corpus, que son pares de sentencia extraídas desde titulares de noticias que denotan match semántico, binario. Estos dos tienen que ver, se fijan con match de noticias, el STSB y el MRPC. Y el RTE, que es Recognizing Textual Entailment, que son pares de sentencia, premisa y hipótesis. También es binario. Fíjense que las tareas generalmente aterrizan en una tarea de clasificación binaria, no son tan sofisticadas. ¿Por qué? Porque donde está puesto el énfasis en el aprendizaje y la representación. ¿Cómo se codifican los ejemplos de entrenamiento en BERT? Depende de la tarea. Entonces, otra cosa, también se evalúa en SQuAD, que es otro dataset de evaluación, que son preguntas-respuestas, y en CONLL-NER, que es para sequence tagging de NER, ¿cierto? De entidades nombradas. Entonces, dependiendo de la tarea, se utiliza una codificación específica para BERT. En el caso de pares, hay muchas tareas de pares, se utiliza el símbolo CEP, y siempre se presentan los ejemplos a ver de pares de sentencia. Cuando hay una sentencia simple, se utiliza el CLS y se cierra. Entonces, solamente se utiliza el símbolo especial CLS, que es el de inicio de sentencia. Cuando son preguntas-respuestas, como en el caso de SQuAD, también se usa el símbolo de separación. Y el NR, que es reconocimiento de entidades nombradas para sentencias simples. Así que se utiliza esa codificación distinta, solamente con el símbolo de inicio de sentencia. Y aquí están los resultados. Entonces, lo que hicieron Devlin y sus compañeros, sus colegas, fue compararse con el GPT-1, que aparece ahí como OpenAI GPT. No dice GPT-1 porque en ese momento era el único GPT que existía. El GPT-2 salió un poquito después. Dice OpenAI GPT. Está el Elmo, ¿ya? Y hay un
método específico para cada tarea que es pre-representation learning. Eso es lo que llaman ellos pre-OpenAI. El OpenAI fue los que generaron GPT, que es como el primer modelo de lenguaje de gran escala en el fondo, ¿cierto? Más grande que el ELMA. Entonces, para cada tarea buscaron cuál era el estado del arte que no estuviera basado en el GPT-1. ¿Ya? Y lo colocaron en esa fila. Y tenemos los resultados, entonces, por eso estado del arte, porque les gana a todos. El tamaño del modelo hace diferencias. ¿Ya? Es decir, si uno utiliza un modelo con más parámetros, que sería el BERT Large, se obtienen mejores resultados. Más o menos 2 puntos. Entre 1 y 2 puntos en todas las tareas. En la tarea que saca más ventaja el Large sobre el BERT Base es en Textual Entailment, ¿ya? En el RTI. Y eso, pero sí hay mejoras si es que utilizas un modelo más grande. Y las mejoras sobre los métodos anteriores, el ELMO, el GPT, son evidentes, ¿sí? En algunos casos las mejoras son no tan grandes, pero en muchos casos las mejoras sí son significativas. Por ejemplo, en el dataset COLA, en el Language Acceptability, las mejoras son muy importantes, como pueden ver ahí. Saltan de un 35, de un 45 a un 60, ¿ya? De desempeño en sus clasificaciones, así que estaban hablando de accuracy. Así que es muy significativa la mejora. En Squad también ellos se evalúan. O sea, en el caso de Squad también tienen mejoras sobre lo que había en el momento del tablarte, que era un mecanismo de ensambles. También hacen algo basado en Elmo. Y eso básicamente, ¿ya? Y ganan. O sea, en realidad a la Committee Machine, que está ahí, que dice Reader Ensemble, le ganan. ¿Ya? Y hay algunas variantes específicas para estas tareas, que significa qué tipo de, o qué alternativa de squad utilizaron para evaluar. Así que eso sería si es trivia, QA, etc. Eso depende de la partición de clase. Pero dependiendo de eso, entonces los resultados pueden ser un poco mejores, ¿no? Pero siempre ganan. Y el NER, bueno, también gana. O sea, en síntesis, ganan. Por más o menos puntos, pero ganan en todas las tareas. ¿Ya? Por eso estaba el arte BERT. ¿Ya? Hasta ese momento, igual después no había mejoras sobre BERT, pero que básicamente son extensiones de BERT. El tamaño del dataset se ve en esta lámina, donde se ve el impacto del número de capas en la primera columna, del tamaño del vector de las capas ocultas, que puede ser el H, ¿no es cierto? 768.024, y también el impacto del número de cabezales multigénero. Y esto se evalúa en Natural Language Inference, que eso es Entailment, en el NRPC, ¿bien? Que este es y en el Stanford Sentinel Prevent 2, ¿no? Que son los datasets que salen. Y lo que uno puede inferir de acá es que en la medida que tienes más parámetros, los desempeños son mejores. Es decir, un modelo con más parámetros, un modelo de lenguaje con más parámetros, logra obtener resultados mejores en esta tarea. Ya, interpretación geométrica de BERT. ¿Qué es lo que está aprendiendo BERT? Esto es un trabajo bien interesante, que es la interpretación geométrica de los vectores que aprende BERT. Entonces, si uno transforma las palabras a vectores y le aplica una transformación lineal a esos vectores, ¿no? Que en el fondo es colocarlos en la transformación lineal, en este caso sería reducir, por ejemplo, todos los vectores a 2 o 3 dimensiones. Entonces lo compactan para que pueda hacer algún análisis de tipo geométrico. Entonces le baja la dimensionalidad con la transformación lineal. Si yo coloco entonces los vectores de esas palabras, que son puntitos en ese simplex, y le hago el mínimo de spanning tree,
es decir, el árbol cobertor de mínimo costo, según distancias, ese minimum spanning tree tiene un paralelo con el syntax, es decir, con el árbol sintáctico de la sentencia. Eso es genial, porque nosotros no le pedimos a BERT que aprendiera sintaxis. Sin embargo, está codificando sintaxis. Y esto no es un cherry picking, ¿ya? De que tomaron un par de ejemplos y se le ocurre. Existe una experimentación rigurosa para mostrar de que efectivamente se va codificando sintaxis en el embedding space. ¿Ya? Es más o menos lo que se puede ver ahí. Hay un service de estas pruebas estructurales para visualizar y medir la geometría de BERT. De hecho, si van a ese GitHub, van a poder interactuar un poquito con las codificaciones de BERT en inglés y ver cuál es la dependencia que existe entre la codificación que hacen ellos con el minimum spanning tree y el dependency parse que habíamos visto. Y uno puede ver de que efectivamente el syntax tree recuperado desde los embeddings de BERT se va pareciendo bastante a lo que uno obtendría utilizando un parser de dependencia sintáctica. O sea, realmente es fascinante lo que pasó ahí. Entonces, una pregunta de fondo es, ¿cómo pudo aprender sintaxis si es que nosotros no le pedimos explícitamente que aprendiera sintaxis? Entonces, algunas de las tareas probablemente que estaban ahí, ¿no es cierto? El NSP probablemente forzó a de que pueda empezar a hacer comparaciones o codificaciones en las capas más altas del encoder que dejaran o revelaran la estructura sintáctica. Entonces, su aprendizaje implícito, digamos. Ya, y algunos recursos, bueno, está en la librería estándar para trabajar con Transformer, entonces, que es la Hugging Face. Entonces, si ingresan a la Hugging Face, van a ver muchos recursos en la comunidad de inteligencia artificial, muy activa, hay muchos recursos acá. Específicos, si entran aquí a los modelos, van a encontrar muchos modelos. Por ejemplo, van a encontrar BERT y variantes de BERT. Vamos a ver mañana algunas variantes de BERT que son importantes. Ahí aparece el Roberta, una variante de BERT, hay otros más, Steel BERT, y hay BERT en distintos idiomas, entonces se pueden descargar de ahí estos modelos preentrenados y se pueden usar. Y también hay un BERT as a service, en el cual ustedes les pasan una sentencia y les devuelve el vector, ¿no? La representación de la BERT as a sentence, perdón, BERT as a sentence. Eso. Así que hay muchos recursos. Les recomiendo que visiten el Hugging Face, tienen una muy buena librería para trabajar con Transformer, tienen tutoriales, tienen muchos recursos para poder trabajar. Esto, no sé si tienen consultas. Profe, en la Sí. planificación original del curso creo que salía que las presentaciones, la segunda presentación era en la próxima semana. Así es, lo de los papers. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Y ¿Eso eso va está a mandar correcto. las opciones de nuevo por Discord? Exactamente, sí. Les voy a publicar Ya, los papers ya. mañana. Hoy día no alcanza. Mañana y ahí por Discord y ustedes lo reservan y presentan la próxima semana. Es la misma idea de la otra vez. ¿Ya? Ya. Una presentación. Bueno, ahí les repito la indicación, pero eso lo voy a hacer mañana por Discord. Sí, para que estén atentos. Gracias por la pregunta. Andrea me pregunta si es que existe PERT para español. La respuesta es sí. Existen varias versiones de PERT para español. De hecho, hay algunas versiones que fueron entrenadas en Chile. Una que se llama Veto, que la pueden descargar.
que esa fue entrenada sobre el Spanish, 1 Billion Spanish Word Corpus. Y curiosamente el corpus en español está en inglés, el nombre, ¿ya? Pero es un corpus de gran volumen de texto en español, con el cual fue entrenado BERT, y ustedes tienen entonces Beto, ¿ya? Si quieren, bueno, de hecho ahí en el Hugging Face, si revisan Hugging Face, van a encontrar BERT to Spanish, eso se llama Beto, ¿ya? Y lo pueden usar y lo pueden descargar bastante, recomendable, ¿eh? Sí, creo que no hay más consultas. Entonces,